Hoy día va a ser el tema exclusivamente de motores de corriente continua. ¿Qué es un motor? Un motor es aquella máquina que recibe energía eléctrica y la convierte en energía mecánica y se refleja en un movimiento giratorio. Ese es un motor eléctrico. Como estamos en corriente continua, la energía es continua y significa que está normalmente dado por baterías o por un sistema de rectificación a través de la corriente alterna que trabaja. Allá al fondo tenemos una máquina real. Esta es una máquina real de corriente continua. Este es un motor. En la parte superior ustedes pueden observar todos los bornes que corresponden al principio y final de los diferentes elementos que se puede ver. Como ejemplo, ahí podemos apreciar, es un motor más o menos abierto, donde podemos apreciar primero este eje. En ese eje se encuentra lo que se llaman las delgas. Lo que estoy mostrando con el destornillador son las delgas. Estas delgas más estas escobillas corresponden al sistema colector, ¿ya? Ahora bien, en este eje, vean, hay una serie de bobinas. A esas bobinas, a ese conjunto de bobinas y sus conexiones con las delgas se le llama el inducido. Por otro lado, voy a reflejar este ladito. Aquí vean una bobina y también al otro lado está la otra bobina. A estas las vamos a denominar las bobinas de campo, las bobinas de excitación, también las llaman las bobinas shunt. Pero internamente, aquí se puede apreciar, hay otra pequeña bobinita, ¿no? Otra, interna. Y al otro lado también se encuentra. ¿Ya? Entonces es para el devanado serie. Y por último, en la parte superior y en la parte inferior tenemos dos devanados. Los dos devanados hacen una sola bobina, que se llama los polos auxiliares. Entonces, esa es una máquina real. Ahora, esta máquina real que les estoy mostrando tiene aquí una placa característica. Observen, esta maquinita es muy antigua, bastante antigua. Esta placa característica nos da algunos parámetros de esa máquina, algunos. Faltan muchos más, ¿no? Esto es lo que identifica. Entonces, empezaremos, pasen por aquí, empezaremos por explicar primero desde la perspectiva normativa. Vengan, acérquense un poquito, por favor. Aquí tengo una norma que habla de las máquinas eléctricas rotativas, su marcación de terminales y sentido de giro. ¿Ya? Entonces, significa que aquella máquina, todos esos bornes, son el principio y final de la terminal. En nuestro equipo de laboratorio que nosotros tenemos, eso ya está en alguna medida definido. Aquí vean, como ven allá, los polos auxiliares son los que estoy tocando, ¿ya? Uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Tiene un principio y un final. De ese final de la bobina lo llevo hasta el otro extremo y resulta un principio y final de los polos auxiliares. Se está representando solo, aquí son en lo físico dos bobinas, pero en los circuitos eso está representado por una sola bobina. Allá hablaba de la máquina real, de los devanados de excitación o devanados shunt también que habíamos hablado. Son dos que están aquí a los costados. Un principio de esa bobina, su final, ese final se une con el otro extremo de la otra bobina y lo que está con un conector amarillo se denomina el devanado shunt o de excitación. Y por último hablábamos del inducido. Ese inducido, habíamos visto en allá unas escobillas. Estas son las escobillas, ahí tiene una escobilla, esta es una escobilla, en allá tiene 8 escobillas. Entonces, esta escobilla con su portaescobillas, donde estoy introduciendo la misma, hace en contacto con las delgas. Esta es una delga, 2 delgas, 3 delgas, 4 delgas. Esas delgas tienen su principio y su final, están unidas a estas bobinas. Estas 4 bobinas hacen el inducido y esta es la parte giratoria de nuestro inducido.
Entonces, por lo tanto, lo que estoy conectando aquí con color azul corresponde a lo que son los polos, el inducido. Y hablaba de la parte normativa. La parte normativa ha ido definiendo todos esos aspectos hasta cómo tenemos que realizar las conexiones respectivas. Entonces, aquí tenemos un esquema que van a verlo en el video, diferentes formas de cómo van a hacer la conexión. Observen, máquinas de corriente continua. Ahí está indicándonos para cada uno de los elementos su simbología o su indicación de los bordes, cómo tienen que ser. Ahí lo tienen. Esto ya habíamos hablado, estoy haciendo una especie de paso. Lo que se ha hablado para generadores se aplica también para los motores de corriente. Luego, decía, la primera es una normativa que se refiere exclusivamente a la notación en las máquinas eléctricas, y esta otra se refiere a sus condiciones de funcionamiento. Son dos normas que ustedes están viendo en el video. Las mismas tienen que volver a consultar para hacer su informe correspondiente. En esta parte hay un error que les dije de su último informe, que actualizaran una placa característica. Aquella, por ejemplo, esa placa característica, si se acercan y ven el video, como ustedes en el video, como ejemplo, da pocos valores. Creo que voltaje, creo que corriente y velocidad. Nada más. Ahí me está hablando, como ejemplo, de una potencia de 12 HP, un voltaje de 12 voltios y una corriente de 80 amperios y una velocidad que no me acuerdo. Bien, son apenas 4 parámetros. En estas normas que se les ha indicado, es como un listado, de lo que corresponde a la placa característica, en todas las máquinas eléctricas, ¿ya? En todas las máquinas, sean transformadores, como ejemplo. Vamos a aprovechar ahora que somos pocos, no se puede desplazar. Venga aquí su cámara, por favor. Quiero que observen. Este es un transformador con una placa característica. Entonces, de acuerdo a la norma, igual es en los motores, dice que primero tiene que venir aquí el nombre de la fábrica, la ciudad donde se encuentra y el país. En la segunda línea tiene que indicar qué tipo de máquina es. Como ejemplo, ahí dice transformador. Luego habla, en el caso específico de esto, que es un transformador, habla de un voltaje del primario, de un voltaje del secundario, de una frecuencia y otros parámetros. Allá tenemos otra máquina de corriente alterna, una pequeña máquina de corriente alterna, que tiene, acérquense por favor, tiene mayores valores y está en el orden que les había indicado. Fíjense el nombre del fabricante, la ciudad, el país y así serie de detalles. Muchos de los que han entregado sus informes han copiado lo mismo. Actualizar significa que tienen que ponerlo de acuerdo a lo que manda la última norma. En allá tiene 4 parámetros. Allá este transformador tiene 6. Y aquí cuenten, aquí mínimamente tiene 15. Entonces, cuando vayamos a la otra máquina, es en esta primera práctica que tienen que actualizar esos valores. Por ejemplo, práctica de lo que acabo de hablar, en esta normativa, en las 3 máquinas diferentes que habíamos visto, en ninguna de ellas hace referencia, como ejemplo, a lo que se requiere la altitud. Esas máquinas deberían indicar para qué altura sobre el nivel del mar pueden trabajar. ¿Para qué altura? Aquella no lo tiene, la otra no lo tiene, ni aquella, ninguna. Ahora, otro parámetro, el índice de protección. Esta máquina que lo utilizaba antes de la pandemia, por ejemplo, su índice de protección es 0,0. Pero si nosotros colocamos esto, ya estamos evitando que el polvo entre a la máquina.
se vaya por los costados. O el goteo que llega desde el techo, por decir algo, por las alturas de una cañería que tenemos, se va a disipar a los costados sin afectar a la máquina. Sí o no. En aquella máquina, observen, no ocurriría eso en el sistema colector porque está abierto, descubierto. Entonces, esas cosas indican lo que es la placa característica y lo que la norma manda. Mínimamente tiene 25 valores, mínimamente. Entonces hagan conciencia cada uno de los que están viendo en el video cómo han hecho su trabajo. Pero hay gente que insiste que yo hice bien. Bien, ahora todo lo que acabamos de hablar deberíamos explicarlo a través de un circuito. Ya hemos hablado de sus partes constitutivas y cómo podríamos enfrentarle en un circuito. Lo que ustedes están viendo físicamente, estos conductores amarillos, que es principio y final, y estas dos bobinas, en realidad se las representa ahora como una sola bobina. Una sola bobina. Y a eso le estoy llamando la excitación, el devanado de excitación. Lo que está con color rojo son los polos auxiliares. Y lo que está con color azul, que están viendo aquí, va a corresponder a lo que hemos indicado el inducido. Empezaremos por el inducido. Empieza su principio, viene al soporte de escobillas, se une con las delgas y termina. Eso, el inducido, está ahí de un color azul, ahora lo vamos a representar con un conductor negro. Y esta es la forma de representar al inducido. Y por último, en allá habíamos hablado del polo auxiliar que está con un rojo. Ese polo auxiliar se le representa con una vuelta. Esa es la forma de representar a cada uno de los elementos de esa máquina. Es un repaso, ya lo sabían que habíamos hablado en lo que era el generador, antes de las pantallas. Ahora, esta es la forma de representar. Allá hablaba con la parte normativa y decíamos que el inducido, su principio es el A1 y el otro, su final, el A2. Tiene una simbólica. Con fines didácticos, solamente aquí lo estoy marcando como inducido, polo auxiliar, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de sus elementos, ahora vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Los motores de corriente continua se clasifican en los motores, primero, de imán permanente, los motores con excitación independiente, y los motores autoexcitados, que pueden ser de serie, shunt y compuesto. Empezaremos por armar un motor autoexcitado serie. Del esquema que ustedes tienen ahí, lo único que tenemos que hacer es unir absolutamente todos los puntos. Entonces, aquí voy a traer la alimentación. Va a venir a unirse en serie absolutamente todos estos elementos y esto va a ir al otro borde de la alimentación. Eso es. Veamos en forma práctica cómo podemos desarrollar todo eso. Vamos a llevar nuestro equipo donde tenemos una fuente de corriente continua. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente continua. Y comenzamos a verificar si en la misma tenemos tensión. Entonces, esta es nuestra fuente, ¿sí? Va a haber tensión, tenemos tensión. Cuando hablamos de la alimentación, va a corresponder a este borde y a este otro borde. Este borde va a ser el negativo, y para estas máquinas siempre se les ha sugerido que se utilice ese tipo de conectores.
no los que están al lado de la pared. Entonces, el borde positivo vamos a conectarlo aquí. Allá hablaba de la alimentación. Ese puede ir al polo auxiliar, decía, y ese polo auxiliar está en serie ¿con qué? De acuerdo allá a lo que tiene, con el inducido, dice la compañera, y del inducido lo llevamos en serie ¿con qué? Con la excitación, muy bien. Y de la excitación nos vamos a la fuente de alimentación. Listo. Pero previamente, por cuestiones de seguridad, nosotros tenemos que utilizar algún amperímetro. Aquí tiene un amperímetro que puede detectar a la izquierda o a la derecha. Utilizaremos ese. Vamos a colocar una escala de 0 a 5 amperios y cerramos ese circuito desde esa parte hasta la fuente de alimentación. Listo. Aquí está en un valor bajo de la fuente. Se ven que está en 0. Se presiona en principio este elemento para energizar y luego vean primero aquí el instrumento. Vamos siguiendo y observen con una pequeña tensión. Está funcionando un motor. Sí. Ahora es el momento de comenzar a hablar del principio de funcionamiento de las máquinas. Para ello se aplican casi las mismas relaciones que hemos utilizado en los generadores. Hemos hablado de sus ecuaciones de funcionamiento. Dice que la fuerza en este caso se va a llamar fuerza contra electromotriz para el motor. Depende de la velocidad del flujo y la tensión en bordes es igual a esa fuerza electromotriz contra electromotriz menos I por la resistencia de la armadura. Una cosa muy fundamental. ¿Qué pasa con una bobina cualquiera? Aquí tengo una bobina, si yo lo coloco con una fuente de corriente continua y agrego un amperímetro. Comienza a circular y hemos visto, acabamos de ver, que cuando si energizamos, comienza a circular una corriente y esa corriente produce un flujo. Vamos por esa primera. A muchos de ustedes les había solicitado y sugerido que se bajaran de las aplicaciones mínimamente una que se refiere al gaussímetro. Ahí podemos ver este gaussímetro que ahí está mostrándome, acérquense por favor un poquito, ahí están bien, me está indicando una dirección del campo magnético, la brújula, y aquí un valor de 64 microteras. Pero lo acerco a la máquina, fíjense cómo ha aumentado, cómo se ha incrementado. Y ese es el flujo disperso. Ese es el flujo disperso. De eso estamos hablando aquí. De eso, de su flujo inicial. Y además este es el disperso, porque yo este instrumento debería sacar el eje e introducirlo ahí adentro para verificar. ¿No? Entonces, al circular esa corriente por estas bobinas, y puedo traer otra bobina cualquiera para que ustedes puedan comprobar, puede ser una de estas bobinas, cualquiera de estas, ya está conectado con la fuente de alimentación. Lo único que voy a sacar de esa fuente es llevar aquí, y luego donde está el otro entorno, donde está el rojito, lo tenemos aquí con el amperímetro. ¿Ya? Señorita, cualquiera venga a ayudarme un ratito. Por favor, agarre. Bueno, está ahí. Encendemos nuestra fuente y vean cómo, con una pequeña corriente, cómo aumentarla. Seguimos dando más. Ese es el elemento fundamental para el funcionamiento de las máquinas eléctricas, el magnetismo, que en ocasiona la circulación de corriente alrededor de una bobina. Estas bobinas son muy similares a las otras. Puedo utilizar
Cualquiera de esas bobinas, aquí tiene otras bobinas que utilizamos como los auxiliares, puedo hacer el mismo ejercicio y va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir lo mismo, ¿no? ¿Han visto cuánto ha subido? Estábamos hablando hace rato de 64 microteslas. Ahora, ¿cuánto tenemos? Mucho más. 500, 600. Con una corriente que no alcanza ni al 0.05 amperes. Entonces, eso es lo que se da en la máquina. Eso es lo que permite, apagamos y desaparece ese flujo. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de los circuitos, de su principio de funcionamiento de esta máquina. Eso ha permitido que esta máquina funcione como un motor. Ahora, ¿qué más correspondería conocer? Ya hemos visto sus partes constructivas, hemos visto cómo funciona, podemos volverlo a ver ahora para que funcione plenamente. Y para ello llevo un tacómetro. Vamos a comenzar a ver algunas características. Me está dando una velocidad para un voltaje muy específico. Entonces, ¿alguien tiene otro, por favor, ahí? Como ejemplo, primera cosa, voy a apagar, quiero que se fijen, se focalicen aquí, solo en esa amperina. Todavía no la velocidad, solo esa amperina. Presiono, ¿han visto qué ha pasado? Marca una corriente mucho mayor. A esa se le llama corriente de ascensor. Esta que están viendo aquí se le llama corriente de vacío, porque no hay un elemento que esté utilizando esta energía mecánica. Ahora, fíjense ese instrumento, yo lo estoy frenando un poco, ha bajado la velocidad y ha aumentado su corriente. Y es una corriente de carga, no sé para qué carga, una carga X. Puede ser otra más suave o más fuerte. Hasta puedo pararlo el motor y su corriente aumenta. Cuando el motor se para, aparece una corriente de rotor trabado. Por lo tanto, en esta primera parte de este informe, ustedes van a indicar la mayor cantidad de corrientes que tiene un motor. Y eso también puede emplearse en las normas, donde hay la parte de terminología, en el glosario de términos que esté indicado, términos y definiciones, ahí van a ver todos los tipos de corrientes, no sus inventos, sino lo que manda la norma. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera parte de nuestra experiencia. De lo que he hablado, por favor, si tienen dudas, aportes, soy todo oído. Ahora con la media docena sí puede haber mucha participación. Luego voy a hablar con la otra máquina de las otras formas de control. Ya van a estar viendo en la parte final. Adelante. Sí, ingeniero, si cambiamos el sentido del giro, ¿vamos a volver a ver las mismas experiencias? Vamos a hablar eso en la próxima experiencia que vamos a realizar. Por favor, solo a lo que estoy remitiendo a lo que hemos hecho hasta este instante. A ver partes constructivas, a ver su principio de funcionamiento, las ecuaciones que tiene ese principio de funcionamiento, todos esos pequeños detalles. Ya tienen una actividad y otras más, que la primera actividad era que identifiquen plenamente la máquina, que la actualicen, esa placa característica de la máquina que vamos a ver en la próxima experiencia, donde usted va a poder apreciar. Pero aquí también vamos a hacerlo, pero en otra sesión. Esta primera sesión quiero cerrarlo si no hay más preguntas. Adelante. Una pregunta. Decía al principio que baja, ¿verdad?, la corriente, pero no sé si vi mal, pero solo rebotaba parecía esa partecita de la corriente. ¿Esas son pulsaciones o esas pulsaciones producen la corriente? Bien, eso se debe a que yo agarraba con mis manos y no tengo, por decirle algo, un freno bien exacto. No se va alterando. Eso es por eso que son esas variaciones. ¿Ya? En aspecto de las placas características,
Hay muchas partes que dice si es necesario, bueno, por ejemplo, en el aspecto de la altura, simplemente especificar si es mayor a 1000 metros su funcionamiento. Entonces, si es... Bueno, la norma, ¿con qué objeto estoy haciendo eso? Pidiendo eso de la actualización. Todas las máquinas que, por ejemplo, no tienen lo que acabo de indicar la altura, de hecho implica que está fabricada hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la norma. ¿Ya? Sí. Entonces, ese es uno de los objetivos que definan bien cómo están estas máquinas. En el caso de esta máquina, ¿qué va a poner? Tiene que ponerlo en norma, porque el fabricante no ofrece su placa característica. Usted tiene que dejarlo sin especificar o sin designar lo que corresponde. ¿De acuerdo? Ese es uno de los objetivos de esta enmienda práctica. Está bien, ingeniero. Una última consulta, ingeniero. Cuando nos dio a realizar los anteriores trabajos en la placa característica y en uno de los primeros videos que vio mostraba en la placa característica que decía el tipo de servicio. ¿Y cómo podemos determinar ese tipo de servicio? ¿Qué paradas? Muy bien. Como ven, su compañero ha captado la figura. Esta norma, acérquense un poquito, esta norma habla del tipo de servicio. Aquí habla tipos de servicio. Había habido del S1, el S2, el S3, el S4 hasta el S10. Entonces, tiene que tener el motor ese valor. Por eso le digo, parece una práctica bien sencilla, pero de mucha aplicación. Hay que darle la utilidad a lo que dice la norma, lo que tiene la máquina y lo que estamos experimentando. Entonces, el tipo de servicio es aquel que nos muestra para qué ha sido diseñado y construido esta máquina. Si va a trabajar las 24 horas del día, va a trabajar en forma intermitente. Les he dado alguna vez el ejemplo. En su casa casi todos tienen un refrigerador. ¿Ya? No se me imaginan que es un motor con corriente continua. Ese refrigerador, si ustedes han prestado atención alguna vez, justo cuando entramos se ha encendido el motor y funciona unos 5 o 10 minutos dependiendo del refrigerador. Y luego se apaga durante horas. Otra vez vuelve a funcionar, ¿no? Entonces, ese es un tipo de servicio. En EPSAS tienen bombas de agua y tienen de motores de corriente continua porque tienen banco de baterías por si la energía falla. Y ahí hay uno de esos que solamente funciona cuando falla la energía eléctrica. Y hay otro que funciona solo desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, porque los requerimientos son mínimos para hacer descansar un motor de corriente continua. ¿Ven? Una pregunta de esa naturaleza implica mucho. No es copiar por copiar, sino tiene su utilidad práctica. Si no hay más preguntas. Una última pregunta. Algunas veces, digamos, en este transcurso de la pandemia estaba viendo unos videos que, digamos, no solo de motores, ¿no? Sino ya te hice referencia a algún refrigerador, así, cuando hay un tipo de corriente de fuga y demás. ¿Cómo podemos garantizar, digamos, ahorita normal, como incluso hizo frenar y salir la corriente? No le puede pasar tal vez un accidente o algo así. O sea, esas precauciones o esas corrientes fugas, ¿cómo podemos detectar en este tipo de máquinas? Bien, cuando veamos el próximo en nuestra máquina, me va a volver a hacer recuerdo. Para eso hay un manual. Ya lo tengo en el otro laboratorio. En la próxima sesión que vamos a hacer, les voy a explicar. ¿De acuerdo? Paramos aquí. Muchas gracias. Bien, eso es solamente para la